en momentos del camino, que cansado estoy, que las fuerzas se me van, y yo creo solo estar, yo tus pasos siempre veo, que conmigo van, y en tus brazos yo estoy, nuevas fuerzas tú me das, porque solo tu amor me alienta a seguir, y tu espíritu. Dios les bendiga, hermanos. Dios esté con cada uno de nosotros. Vamos a estar compartiendo la palabra en este día, en esta tarde, pero vamos a estar orando, hermanos, primeramente, para poner este tema en las manos de Dios. Y con la ayuda de Dios vamos a poder entender esta palabra. Bendito Señor Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de que podamos, Señor, estar juntos nuevamente, Padre. Oramos, Señor, mi Dios, para que sea tu presencia, Señor, real en cada uno de nosotros, Padre. Perdónanos, Padre, si te hemos ofendido en algún momento. Perdónanos, Señor. Pero permite, Padre, que tu presencia fluya en nosotros en este día, en esta tarde, Señor. Bendice esta palabra, Señor, que no sea yo hablando, Padre, sino sea tu Espíritu Santo revelando esa voluntad tuya en cada uno de nosotros, Padre. Bendecimos tu glorioso nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Creo que el tema le puse la importancia de la presencia de Dios. Es tan importante esa presencia de Dios en nuestra vida. Pero muchos a veces no pueden entender qué es realmente la presencia de Dios. Y si nosotros nos paramos en las calles y empezamos a preguntar, o a nuestros vecinos que no son cristianos, y empezamos a preguntar, ¿Dios está con usted? Seguramente le van a decir, sí, Dios está conmigo. Eso van a contestar. Porque de hecho la gente siempre, o tienden a decir que Dios te acompañe, ve con Dios, siempre dicen así, ¿no? Pero sin tener el entendimiento, ¿qué significa que Dios esté con nosotros? ¿Qué significa el que la presencia de Dios esté con cada uno de nosotros? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Y para esto vamos a leer el capítulo 33, verso 13, vamos a leer, 13 y 14. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios está prometiendo su presencia. Vamos a ver estos pasajes, hermanos, en 3 puntos. Vamos a ver la vida, la actitud del pueblo, la actitud de Moisés, ese carácter de Moisés, y también vamos a ver cómo es Dios en estos pasajes. Primeramente vamos a ver la actitud del pueblo. Dice que en el capítulo 33, verso 4, dice que, y oyendo el pueblo, bueno, en el verso 3 habla de que, dice que la tierra que fluye leche y miel, pero yo, dice Dios, no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, Dios está diciendo que no va a estar con el pueblo. Pero entonces el pueblo, al escuchar esto, dice que oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. ¿Por qué? Porque en el verso 5 está diciendo que Dios había mandado a que no se pusieran atavío hasta que Él decidiera qué va a pasar con ese pueblo.
Entonces dice, quítense el atavío. El pueblo está en esa obediencia y se quita los atavíos y también se pone de luto. Si esto lo hubieran hecho antes, hermano, porque en el capítulo 32, cuando hicieron el becerro de oro, verso 26, nos está diciendo que Moisés se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está con Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, ¿para quién era el llamado al arrepentimiento? Para todo el pueblo. Todo el pueblo pecó haciendo ese becerro. Pero entonces Moisés les hace el llamado. ¿Quién está conmigo? Con Jehová. Hágase para acá conmigo, ¿no? Vénganse para acá. Pero solo la tribu de Leví hizo caso. Los demás, no. Los demás estaban contentos con lo que había pasado. Se divirtieron. Pero aquí cuando Dios dice que su presencia ya no va a estar con ellos, aquí está diciendo Dios, mi presencia ya no va a estar con ustedes. Dice que ya no va a habitar en medio de ellos. Entonces ellos, dice, oyendo esto, esa mala noticia, se enlutaron y se quitaron sus atavíos. Y después Moisés lo que va a hacer es sacar el campamento, no el campamento que Dios había dicho que iban a hacer un campamento, no, sino Moisés tenía una casa de campaña, digámosle así, donde él se encontraba con Dios. Esa casa de campaña lo saca fuera del campamento, donde él se presentaba delante de Dios. Entonces no está hablando todavía del tabernáculo. El tabernáculo se empieza a construir desde el capítulo 36, empiezan los movimientos, ¿no? Bueno, entonces el pueblo está enlutado, el pueblo recibe la mala noticia. Cuando Moisés saca ese tabernáculo fuera del campamento, dice en el verso 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Verso 10, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Esta actitud del pueblo, hermanos, como lo estamos leyendo y si no conociéramos el contexto, dijéramos qué arrepentido está el pueblo. Pero veamos por qué el pueblo está arrepentido. Dice que porque recibieron la mala noticia que Jehová no va a estar con ellos. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Se enluta. Pero por ese peligro es que lo hicieron. Pero no porque hubiera un verdadero arrepentimiento. Y eso lo podemos ver más adelante, ¿no? Es muy peligroso, hermanos, cuando nosotros o un creyente busca a Dios por una necesidad. Un creyente, porque a veces vienen hermanos a la iglesia que llegaron a Cristo a través de algunas circunstancias difíciles que tenían que pasar, ¿no? Y llegaron a través de eso. Pero un creyente, hermanos, que se acostumbre a buscar a Dios solamente cuando está en peligro, solamente cuando hay necesidad, solamente cuando siente angustia, dolor, solamente en esa circunstancia va y busca de Dios. Es peligroso. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Cuando las cosas se calman, otra vez vuelve a vivir su vida como bien le parece, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Así vemos este pueblo, arrepentido, entre comillas. Pero veamos la actitud de Moisés. ¿Cómo era Moisés, hermanos? Mire, yo aquí vi dos finalidades de Moisés al sacar el tabernáculo fuera del campamento. Él sabe escuchar a Dios. En el verso 3, primero Dios le dice que él saque al pueblo, que lo guíe para llegar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, dice, pero le dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque
eres pueblo de dura cerviz. Le está diciendo que Dios no va a estar en medio del pueblo porque son rebeldes. Y no vaya a ser, dice, que los consuma. Entonces, Moisés, al sacar el tabernáculo fuera del campamento, lo hizo con dos finalidades. Primero, escuchó a Dios. No quiero estar en medio del pueblo. Lo escuchó. En obediencia, saca el campamento. Pero la otra finalidad es, si yo me quedo aquí, el tabernáculo lo dejo en medio del pueblo, ¿qué va a suceder? El pueblo es rebelde. ¿Y qué va a hacer Dios? Los va a consumir. Entonces, ¿qué hace Moisés? Saca el campamento saca el tabernáculo fuera del campamento, con dos finalidades: en obediencia a Dios y que el pueblo no sea consumido, conociendo cómo era el pueblo. Eso es lo que pude ver de Moisés. Pero también en el verso 9, mire la actitud de Moisés, hermanos. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Luego en el 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Bueno, hasta ahí. Vamos a leer nada más la primera parte. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Que Moisés entraba al campamento, al tabernáculo, y una columna de nube venía y se establecía sobre ese tabernáculo. O sea, la presencia de Dios estaba en ese tabernáculo. ¿Y qué hacía Dios? Hablaba con Moisés cara a cara. Bueno, más adelante el pasaje que nos tocó meditar hoy dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces aquí es una figura como para que nosotros podamos entender, ¿no?, la intimidad que tenía Moisés con Dios, ¿no? Es por eso que lo pone así, porque lo meditamos hoy, ¿no? Nadie puede ver a Dios cara a cara, nadie lo puede ver porque si lo ve, morirá, dice, ¿no? Entonces aquí es una figura solamente para que lo podamos entender, la intimidad que tenía Moisés con Dios. Por eso dice que hablaba cara a cara. Él entraba al tabernáculo y la nube llegaba y se establecía en ese lugar, la presencia de Dios. Pero al verso que quiero llegar es el 13. Es nuestro verso base, el que leímos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Vemos, hermanos, el deseo que tenía Moisés. Dice que cuando entraba en el tabernáculo, la presencia de Dios venía y tenía la comunión con Dios cara a cara. Pero aún así, ¿qué hace Moisés? Busca más de Dios. Y le ruega, no solamente ora, le ruega y le dice, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito Moisés quería conocer ese camino? Dice, para que te conozca, para que halle gracia en ti, le dice Dios. Mire el corazón que tiene Moisés, hermanos. Ese debe de ser nuestra actitud. ¿Cómo nos presentamos ante Dios nosotros, hermanos? ¿Con qué actitud nos presentamos? Con el propósito, con el fin de conocerle, de que Él nos revele su voluntad y nosotros obedezcamos. Con ese propósito nos acercamos a Dios. Moisés está haciendo esto, hermanos, y después dice, y él dijo, o sea, una respuesta inmediata de Dios. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué significa esto, hermanos? No está diciendo Dios que le va a dar descanso para que ya no trabaje. No le está diciendo Dios que le va a dar descanso para que ya no pase circunstancias difíciles, para que no tenga luchas. No, hermanos. Le está diciendo Dios que su presencia está con él y le va a dar descanso en medio de las circunstancias que él va a pasar.
porque iba a dirigir un pueblo rebelde, un pueblo que siempre va a estar en contra de Moisés, siempre, hermanos. Entonces le dice: te voy a dar descanso en medio de esas tribulaciones, en medio de esa angustia te voy a dar descanso. Viene a mi memoria el Salmo 23. ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice David. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice. Junto a agua de reposo me guiará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pero hay algo que dice: aunque ande en valles de muerte, de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová estará conmigo. Miren nada más, tu vara y tu cayado me van a infundir aliento, dice Moisés. Así les dice David. Entonces así le está diciendo Moisés aquí: mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso. Pero mire otra vez la actitud de Moisés, hermano. ¿Dónde está poniendo su mirada en Moisés? Dice en el 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Hacia dónde tenían que ir? Hacia la tierra prometida, hacia una tierra que fluye leche y miel. Yo me imagino que el pueblo debería estar ansioso. Yo digo, tal vez no todos eran rebeldes. Vemos aquí los levitas, ¿no?, que se hicieron al lado de Jehová. Entonces, podemos notar que no todos eran rebeldes. Pero esos que no eran rebeldes ansiaban llegar a esa tierra. ¿Cómo será esa tierra que fluye leche y miel? Moisés posiblemente quería llegar a esa tierra. Pero dice Moisés: prefiero morir en este desierto antes que tu presencia no vaya conmigo. Si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí. Aquí quiero estar en el desierto, pero con tu presencia. Mire esa actitud, hermanos. Yo he escuchado algunas oraciones de algunos hermanos que conozco, que son de la congregación, y que dicen: si esta enfermedad es para que Dios sea glorificado, pues sufriré. Personas que han perdido un ser querido. Si este dolor que traigo es para que Dios sea glorificado, aquí estoy, Señor. Qué hermoso cuando nosotros podemos entender qué significa la presencia de Dios. Luego Moisés va a decir en el 16: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Hermanos, en el capítulo 19 de Éxodo, lo meditamos, Dios hace un pacto con el pueblo. Y ese pacto decía que ellos, si obedecían, iban a hacer un especial tesoro sobre todas las naciones. Esto está recordando Moisés. Solo si tu presencia está con nosotros, nosotros vamos a ser ese pueblo apartado, ese pueblo especial, ese tesoro especial, esos sacerdotes de gente santa que había prometido en el capítulo 19. Solo si tu presencia va con nosotros, dice Moisés. Ahora estábamos meditando el día de hoy, tocó meditar, y Moisés empieza a orar nuevamente. Dios le pide las tablas y sube otra vez al monte y empieza a orar, a interceder por el pueblo. Pero otra vez Moisés vuelve a orar de esta manera, en el verso 9 del 34. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos,
Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este pueblo es de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Mire la oración de Moisés. Tómanos como tu heredad, Señor. Haznos tuyos, Señor. Pero ve en medio de nosotros. No nos dejes ir solo. Mejor es que nos quedemos en este desierto antes que llegar a aquella tierra sin tu presencia. Mire cómo es Dios, cómo es Moisés, cómo tiene ese carácter de Dios. Es un carácter de una persona que ha aprendido a tener una comunión con Dios. Ha aprendido a estar en esa relación con Dios. Lo que busca es agradar a Dios. Dice, tu presencia vaya con nosotros, dice, para que yo te conozca y yo halle gracia en tus ojos. Muéstrame tu camino. Esa es la oración de Moisés, hermanos. Ahora preguntémonos cómo es nuestra oración. Hermanos, trayéndolo a la actualidad, también nosotros tenemos una promesa de Dios. Mire, en Isaías capítulo 7, vamos a Isaías capítulo 7. El pueblo en este tiempo que fue escrito Isaías, esta parte que está hablando aquí, era un tiempo de decadencia del pueblo de Israel, estaba rodeado de enemigos. Entonces, en ese momento, ¿qué hace Dios? Mire, en el 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sabe lo que quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces Dios está prometiendo que de una virgen va a nacer un hijo y se llamará su nombre Dios con nosotros. Este mismo verso lo toma Mateo. Hace recordatorio Mateo capítulo 1, verso 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 700 años después, Dios está cumpliendo esta promesa. Y esta promesa nos beneficia a nosotros. Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios está con nosotros. Esto lo está recordando Mateo, estas escrituras del Antiguo Testamento de Isaías. Pero Jesús, en el capítulo 28, es un pasaje que muchos conocemos. Mateo capítulo 28. Nada más vamos a leer un verso, el verso 20. Viene hablando de la gran comisión que los discípulos se les ha encomendado. Y entonces dice, enséñenles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Dándole la seguridad a los discípulos que Jesús, ¿qué va a hacer? Va a estar con ellos todos los días, hasta el fin del mundo, o sea, hasta el fin de nuestra existencia, que dice, Jesús va a estar con nosotros todos los días. Dios también está prometiendo su presencia en nuestra vida, hermanos. Pero cuando nos sentimos angustiados, desesperados en la circunstancia que nos encontremos, parece que nos olvidamos que Dios está ahí
y que nos está diciendo, aquí estoy, yo no te he dejado. Porque eso le pasó a Pablo, hermanos, en Hechos capítulo 18. Pablo estaba en Corinto. Dice que muchas personas se convertían al evangelio, pero dice que muchos también se oponían y blasfemaban. Y Pablo se siente triste, se siente desanimado por esta situación. Y les dice, bueno, si no quieren escuchar, yo me voy a los gentiles. Y se va a la casa de un principal de la sinagoga, dice. Pero cuando llega ahí, dice que Dios le habla en el verso 18, capítulo 18, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué dice Dios? Le está diciendo, no temas. No temas en hablar a esta ciudad porque tengo mucho pueblo. No tengas miedo, dice. ¿Por qué dice? Porque yo estoy contigo. Ahora dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque ninguno va a poner sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Qué entendemos esto, hermanos? Entendemos que ese mal, ¿qué va a ser? Nadie podrá arrebatarnos de esa presencia de Dios. Eso está hablando, porque no podemos decir otra cosa, porque vemos la vida de Pablo, ¿no? Aquí todavía no es llevado en prisión a Roma. Y dice que yendo en el barco, dice que eran como náufragos. Dice que parecía que ya no la iban a contar. O sea, eran personas que pasaron muchas circunstancias y que fueron azotados. Pablo fue azotado. Pero como Dios dice aquí, nadie te pondrá la mano. Entonces, ¿de a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, hermanos, que con la presencia de Dios vamos a llegar a cumplir ese propósito de Dios, esa voluntad de Dios. Esa presencia de Dios nos ayuda para que nosotros caminemos hacia la meta que Él nos ha marcado, en glorificar el nombre de Dios. Porque ¿cómo podemos entender entonces cuando Jesús, en Lucas capítulo 12, le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿es capítulo 12? Creo que capítulo 22 o 12, algo así. Pero dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y dice Jesús, pero yo he rogado para que tu fe no caiga. ¿Qué dice Jesús? No dice que rogó para que Satanás se haga a un lado y no te haga daño. No dice así. He rogado para que tu fe no caiga. Y cuando después que tú seas pasado por esa prueba, vengas y animes a tus hermanos. Entonces, ¿sí entendemos qué es la presencia de Dios? Esa presencia de Dios es tan importante, hermanos, porque es la que nos ayuda a llegar a la meta que Dios ha marcado. Que glorifiquemos su nombre en obediencia, dándole gloria a Él. Entonces, que Dios esté conmigo no significa que todas las cosas van a ir bien. A veces sí, lo vamos a ver en Números, lo vemos también. Cuando Moisés, sus mismos hermanos, Aarón y María, murmuran contra Moisés. ¿Y qué hace Dios? Vengan para acá, les dice María y Aarón, vengan para acá. Vamos a tratar este asunto. ¿Y qué dice Dios? Con Moisés, mi siervo, yo me voy a presentar a él cara a cara. Otros profetas vendrán a hablarles, pero solamente les hablaré por visión o por sueño. Pero con él, cara a cara, me voy a revelar a él. Así es que, como diciéndoles, así es que se aplaca. ¿Qué estaba haciendo Dios? Defendiendo a su siervo. Entonces Dios es así, hermanos. Muchas veces nos va a defender, pero muchas veces nos va a permitir que pasemos por circunstancias difíciles. ¿Con qué fin? Con la finalidad de que nosotros glorifiquemos a Dios. Le demos alabanza a Dios con nuestra vida y que Él sea glorificado. Eso significa la presencia de Dios esté con nosotros. Y mire cuán importante es. ¿Verdad, hermanos?
Bueno, yo los dejo con este pensamiento, hermanos, y vamos a orar. Bendito Señor Dios, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de acercarnos a tu presencia, de que mis hermanos puedan acercarse a tu presencia, Padre. Pero ahora, entendiendo tu palabra, ya no nos acercamos con una finalidad de que tú des y des y des, sino con la finalidad de que nosotros cumplamos ese plan tuyo. Te demos gloria con nuestra forma de vida, Señor. Que oremos como Moisés oraba, Padre. A veces, Señor, distorsionamos la palabra y decimos que tenemos que orar como Moisés oró por el pueblo, porque movió la mano de Dios. Pero realmente, Señor, el tema principal de estos versos es ver cómo debemos conocerte, cómo debemos pedir que nos dirijas en el camino y caminemos en ese plan, en ese propósito tuyo, Señor, para que lleguemos a esa meta que tú has marcado para cada uno de nosotros, Señor. Dios, en tus manos estamos. Sé tú glorificado, sé tú exaltado, Padre, y que esta palabra cumpla su propósito por la cual tú la has mandado, Señor. Bendigo tu glorioso nombre, Señor, y muchas gracias por ese privilegio que nos das de acercarnos ante tu presencia, Padre. Glorifico tu glorioso nombre en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por ese Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.